Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Málaga TV, este espacio donde cada lunes, cada semana inauguramos nuestra programación en directo, un espacio dedicado a la actualidad, a analizar diferentes asuntos de actualidad. Hoy tenemos un programa muy cargado de contenidos, porque ya saben que la actualidad pues no para ni un solo minuto, y son muchísimos los temas interesantes que quiero analizar con todos ustedes y también, por supuesto, con nuestros colaboradores, a los que saludo ya inmediatamente. Voy a comenzar hoy por el centro, porque siempre empiezo por una esquina. Rosa Galindo, bienvenida a la tertulia de Málaga TV. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por esta invitación. Gracias también a nuestro compañero y colaborador Antonio Videra, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes y encantado de estar en este programa de debate sobre temas de candente actualidad. Y Antonio González, de nuevo un mes más, muchísimas gracias por acompañarnos a ti también. Encantado de estar en PTV contigo y con mis compañeros contertulios. Pues bueno, comenzamos ya con la actualidad y desde el pasado miércoles estamos muy pendientes de ese incendio en Sierra Bermeja, donde 1 millar de efectivos y medio centenar de medios aéreos continúan luchando contra el fuego. Muy importantes son los medios materiales, pero no cabe duda que igual o más importantes son los medios humanos, los efectivos humanos que allí están trabajando. Y precisamente esta tarde queremos conectar en directo por teléfono con uno de esos hombres que se está dejando allí la piel. Es bombero forestal del Infoca, además de delegado de UGT. Alejandro Yáñez. Alejandro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, contertulio. Muchas gracias, en primer lugar, Alejandro, por participar en Málaga TV, en esta tertulia. En primer lugar, pues me gustaría preguntarte, pues bueno, ¿cómo estáis, no? ¿Cómo estás tú y cómo estáis todos los compañeros? Imagino que trabajando a tajo y destajo, agotados, sobre todo también mentalmente, pero con muchas ganas de luchar contra el fuego, imagino, ¿no, Alejandro? Efectivamente, David, así es un poco la situación que nos encontramos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder demostrar a todos los telespectadores el tipo de trabajo que realizamos, las condiciones que los realizamos, y hacer una aclaración que el plan Infoca es un plan sectorial sobre incendios forestales que lo conforman bomberos forestales con distintas categorías, porque hay veces que es bastante frustrante cuando aparecen en medios de comunicación el nombre de operario. Nosotros, por suerte, tenemos un nombre específico, que es el de bomberos forestales, y haría un llamamiento a todos los medios de comunicación de que, por favor, nos nombraran tal como nos llamamos. Pues queda aclarado, Alejandro, además te lo agradecemos. Un incendio, Alejandro, muy complejo, en el que se está trabajando, ya parece que en todos los frentes, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo está siendo la evolución de ese incendio, Alejandro? Mira, David y contertulio, es un incendio que es muy complicado, probablemente de los más difíciles que estamos viviendo, por no decir más, que estamos viviendo en Andalucía. Hay diversas catalogaciones de incendios colectivos, topográficos, de viento, o estos últimos que llaman de sexta generación. Yo no me atrevería a ponerle todavía nombre al niño hasta que no tuviéramos el resultado de los analistas y de los especialistas en este tipo de cuestiones. Sí que es verdad que por la orografía específica de la zona, de toda la zona del Valle de Gená, Sierra Bermeja y demás, pues son barrancos muy grandes donde hay una gran masa forestal con bastante continuidad, y tiene la dificultad de la pendiente, tiene la dificultad de los accesos porque existen poca infraestructura, bien sean carriles, cortafuegos o incluso líneas de saques por donde se aprovechaban antes los recursos de la zona, y es complejo pararlo. Imagínense que estamos hablando, daban una estimación de 7.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, son como 7.000 campos de fútbol aproximadamente. Sí. Con un perímetro aproximado de 41 kilómetros, pues imagínense si tienen que cubrir 41.000 ruedas de prensa con 4.000 periodistas, y al día siguiente 52.000. Y así ha ido evolucionando este incendio con la dificultad que hay. Alejandro, decía el director de extinción, decía este fin de semana en unas declaraciones a los medios de comunicación que es un incendio pues inusitado en nuestro país, que es algo que
nunca se ha visto. Como experto que tú eres en la materia, te pregunto, ¿estamos preparados para afrontar este tipo de catástrofes? Porque yo sé que en la teoría sí, pero en la práctica realmente estamos preparados. Los bomberos forestales, como tú bien me has dicho que os llamáis, ¿cuentan con los medios suficientes y necesarios para afrontar este tipo de catástrofes o tenéis algún tipo de carencia? Hombre, te agradezco la pregunta para entrar un poco en profundidad de todo lo que está poniendo en carencia, que sí que comparto con las declaraciones de este señor, de que es una cosa inusual, ya os lo comentaba antes, pero a la vez pone en carencia a lo que nos estamos enfrentando como consecuencia de cambios climáticos y de la falta de uso habituales de los terrenos forestales, el éxodo rural, etcétera, etcétera. Nuestras carencias parten porque hay que modificar precisamente las formas que teníamos de actuar en los incendios habituales. Esto ya no es un incendio habitual, parece que vienen para quedarse y tenemos que adaptar nuevas formas de afrontarlo, desde formaciones más específicas, desde tener las plantillas completas, que es uno de los grandes hándicaps que tenemos, la precariedad. Ten en cuenta que somos 2.750 trabajadores fijos, hasta completar los 4.000 son eventuales, que ahora el 15 de octubre terminan su campaña, su periodo de contrato y van a la calle, con lo cual la parte preventiva, que también es básica para modelar el territorio con nuevas técnicas, como son el empleo de fuegos técnicos, provoca pues ese tipo de deficiencias. Por un lado tendríamos la deficiencia de las manos de obra, por otro lado todo esto nuevo nos tiene que llevar a unos nuevos tipos de formación, a mejorar los equipos que tenemos de protección, que son bastante pésimos, nos hemos quedado atrás con respecto a otras comunidades autónomas. Por ejemplo, el tema de transmisiones. No es posible de que estemos en este embolado y en un fondo de un barranco no tengamos comunicaciones o las comunicaciones sean muy dificultosas. Y otro de los elementos que serían importantes son la infraestructura donde poder apoyarnos en el caso de tener que intervenir. Y, por supuesto, de que sea un servicio 100% público, que últimamente parece que la Junta tiene mucho interés en sacar temas peliagudos a través de la auditoría, incluso hablando de privatizaciones del servicio y otro tipo de cuestiones que no vienen a cuento. Alejandro, hay recursos y medios de otras comunidades autónomas. También este fin de semana llegaban los miembros de la Unidad Militar de Emergencia. No sé cómo se trabaja en coordinación con estos compañeros. Imagino que bien, y sobre todo preguntarte también como experto si hubiese sido quizás recomendable contar antes con los efectivos de la UME, o no hubiese sido posible dada la evolución del incendio, se ha llamado cuando realmente era necesario. Vale, mirad, recordad o por lo menos informaros de que se solicitan medios extracomunitarios una vez que se elevan los niveles de gravedad del incendio. Una vez que la Junta declaró el nivel 2 de emergencia, es cuando empieza a solicitar medios al Estado. Yo creo que fue bastante acertado solicitar el refuerzo de las brigadas de refuerzo de incendios forestales del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, porque son especialistas, son bomberos forestales y saben de lo que estamos hablando. El tema de la UME con respecto a los bomberos forestales es un tema bastante peliagudo, y a mí me gusta entrar en todo y hablar sinceramente y claro con este tipo de cuestiones. Es un recurso más a utilizar, pero no es la panacea. Llevamos muchos días peleándonos contra esta bestia, y parece que cuando llega la UME o llega el ejército, pues ya se ha apagado todo, ¿no? Evidentemente hablamos de un colectivo que nosotros hemos trabajado con ellos y he de decir que son extraordinarias personas, pero existe un problema de base, que es cómo se plantea la parte militar con respecto a la parte civil y la parte civil con respecto a la parte militar. Ahí es donde está un poquito la problemática.
Y después, pues mira, David, esto es como todo. Todos los españoles somos entrenadores de fútbol, todos los españoles hemos sido virólogos, y ahora en Málaga pues toca que todos sabemos de cómo extinguir un incendio, ¿no? Que si el hombre tenía que haber llegado antes, que tenía que haber llegado después. Pero las cosas van funcionando o se van solicitando en función a la evolución y a la gravedad de los asuntos, ¿no? Y bueno, y es un poco el opinar de este tipo de cuestiones, porque es verdad que un colectivo que cuenta con un montón de recursos, cuenta con bastantes medios, que para nosotros nos gustaría tener la mitad, y también habría que hacer un poco de balance el coste que tiene movilizar este colectivo y el tiempo que tarda en hacerlo. ¿Y qué esperanzas tenemos, Alejandro? Yo sé que es difícil esta pregunta porque depende mucho de la climatología, del viento. Parece que si llueve la lluvia es positiva. El frente sur, que es la zona más próxima a Estepona, parece que ya está un poco más controlado y la intensidad ha bajado un poco. La parte más activa ahora mismo es en la zona oeste, pero no sé yo qué esperanzas podemos tener de que esta pesadilla pues termine ya de una vez. No sé si la evolución pues está ahora mismo pues siendo un poco más lenta. No sé si puedes contarnos algo al respecto. Comentaros que hoy tengo la oportunidad de poder charlar con nosotros, porque después de 4 días en el incendio lo tenemos libre para coger fuerza, y bendita lluvia. La lluvia siempre nos va a venir para descender temperaturas, amainar los vientos que se dan locales y de cañada tras cañada. Hablamos de barrancos entre 100 y 300 metros, donde los aires son cambiantes de cara a cara, y evidentemente esta lluvia nos va a venir genial para enfriar zonas. Cierto que la parte de Estepona, que era la cabeza, porque recordemos que empezó en Jubrique y en Genaguacil, y terminó en Estepona. La parte de la cabeza y el flanco cabeza ya está bastante bien, y ahora todo la problemática con los desalojos de los municipios del Genal es donde está la parte más dificultosa. Con respecto a la lluvia, genial que caiga, porque sí que nos va a ayudar a descender temperaturas y a hacer una cosa que llamamos, que son las ventanas de oportunidades, para poder atacarlo con otras técnicas como son el empleo de fuego técnico. Voy a dar la palabra, Alejandro, enseguida a los colaboradores, porque sé que te quieren saludar, pero antes de, por mi parte, de dar la palabra a ellos, pues quisiera recordarnos a ese compañero, a ese bombero forestal fallecido, perteneciente a un retén de Almería. Yo sé que eso ha sido un palo, pues imagino, seguro que muy gordo para todos vosotros, pero ha habido, ¿no?, que lamentar, afortunadamente no más pérdidas, pero sí sé que ha habido algún accidente también. Hoy informaba el Infoca en su cuenta de Twitter, informaba de un incidente en un vuelo, y también ayer 2 bomberos tuvieron que ser trasladados al Hospital Costa del Sol. ¿Esto se puede deber quizá, Alejandro, pues a ese llamamiento que hacías antes de que realmente se necesitan más medios? Porque yo sé que, por ejemplo, el sindicato UGT y comisiones os tuviste que concentrar, ¿no?, pues por esta muerte laboral del compañero de Almería. Bueno, mira, David, lo del compañero Carlos ha sido... partimos de la base de que nuestro trabajo tenemos intrínsecamente muchos peligros, y uno de ellos puede ser incluso este. Es verdad que tenemos un protocolo que se denomina OACEL, que cada sigla, la O es de observación, la A es de atención, la C de comunicación, la E de escape y la L de lugar seguro. Tenemos que tenerla en práctica. En el momento que se rompe una de ellas, puede existir un problema. Yo desconozco las causas que vivió el compañero para llegar a perder la vida, que eso lo dirá la investigación, pero que seamos conscientes de que un riesgo que llevamos intrínseco. Los compañeros, tanto de UGT como de comisiones, cada vez que existe una muerte dentro de laboral, porque no hay cosa más pena que perder la vida trabajando, hacen ese tipo de concentraciones, pues para que la ciudadanía vea o se visualice que hay pérdida de vidas debido al tema por temas laborales, y en este caso, porque llegáramos antes o después, ese desenlace no tendría ningún tipo de repercusión.
¿A qué hora podemos, a toro pasado, si hubiese hecho, si hubiese dicho? Y lo digo que con cosas tan grandes las tomas de decisiones son muy rápidas y el mínimo fallo te puede poner en peligro tu vida o incluso llegar a perderla. Pues le doy ya la palabra a los colaboradores, que sea Alejandro, que te quieren saludar. Antonio González. Sí, hola Lalo, buenas tardes. En primer lugar, decirte, hoy he tenido oportunidad de estar un momento con el compañero delegado de UGT en el Infoca, y la verdad es que el cansancio y el agotamiento se reflejaba en su rostro. Y Lalo, quería preguntarte, este incendio, al final, el incendio de Sierra Bermeja se ha bifurcado. Por un lado, ha habido un frente que se ha adentrado en el Valle del Genal y ha tenido como consecuencia el desalojo de pueblos como Genalguacil, Jubrique, Juzcar, Pujerra, Faraján y Alpandeire. Y por otro lado, se está acercando al término municipal de Casares. ¿Por qué se ha producido ese segundo incendio que se ha unido con el primero y que está teniendo estas consecuencias tan devastadoras? Tú lo has comentado, ya más de 7.000 hectáreas calcinadas. Eso es una pregunta. Y la segunda, ¿qué medidas preventivas adopta el Infoca cuando no estamos en temporada alta de incendios? Es decir, no es verano, no estamos con altas temperaturas, es una época de más precipitaciones, por ejemplo en invierno, en otoño, al principio de la primavera, ¿no? Quisiera saber qué medidas preventivas adopta el Infoca y si tenéis en ese sentido el respaldo de la administración autonómica, porque sí me consta de que los últimos meses habéis sido maltratados por la administración de la Junta de Andalucía, que no atiende vuestras justas reclamaciones laborales de más medios materiales, más recursos humanos, mejores condiciones laborales, en definitiva. Empezamos por la primera parte, Alejandro. ¿Por qué se produce? Vale. Preguntaba Antonio primero esa extensión del incendio. Antonio, encantado de hablar contigo de nuevo. Es cierto, y perdona David, que antes me hiciste un comentario que decías que cómo nos encontrábamos. Anímicamente bastante frustraete, porque te dedicas a echarle mucha hora, mucho esfuerzo, y hay veces que las cosas no salen como quieres. Llega el momento, en ese momento, pues bueno, como buen profesional, la cabeza fría. Igual que el tema de los accidentes, que no te contesté antes. Con respecto a lo del compañero, pues bueno, falleció, cabeza fría, corazón encogido, y por desgracia los dos accidentes de ayer los viví de primera mano, porque era un compañero mío de brigada y después con otro compañero de otra brigada, con la dificultad de la extracción hasta el centro hospitalario de Costa del Sol. Por suerte los dos se encuentran bien, ya de alta, con lo cual pues ayer fue un día muy malo, con un final muy feliz porque los compañeros están bien. Eso por un lado. Con respecto al tema del incendio, no es que sean dos incendios, es que es el mismo. La propagación que se va produciendo por el territorio obedece a la propia orografía. A medida que va cogiendo valle y va tocando fondo, las famosas subes van abriendo hacia otro lado. Y ahí han ido acumulándose... tened en cuenta que la carga energética de este tipo de incendio y el lanzamiento de partículas incandescentes provoca que se creen pequeños incendios que son succionados por el grande y a la vez se hacen más grandes. Y esta es una de las consecuencias de pasar valle por valle y aumentando el nivel de propagación. De hecho, ayer por la tarde escuchaba por emisora que estaban utilizando los medios aéreos para defender uno de los pueblos que mencionaba Antonio, que es Faraján, y se te encoge el alma cuando ve todo ese tipo de cuestiones. Como profesional, cabeza fría, corazón encogido. Las medidas preventivas que se utilizan, hay un plan de prevención que entiendo que habrá que empezar a replantearse su validez, si nos vale con hacer fajas auxiliares, que son los desbroces o las limpiezas que se hacen sobre los caminos rurales a unos metros hacia arriba y otros metros hacia abajo. Para mi entender, creo que es momento de modelar el territorio a través de fuego técnico.
y para eso necesitamos una formación muy especializada en la que se debería de invertir. Efectivamente estuvieron los compañeros reunidos con la consejera, porque lo que no podemos admitir es que salga nuestro nombre una y otra vez como enchufados, salgamos ninguneados por parte de la administración o por parte de este gobierno, porque tendrá sus rencillas con el gobierno anterior y ahora parece que quieren aclarar todas las cuentas pendientes y nosotros nos encontramos en medio. Nosotros somos empleados públicos. Somos empleados públicos no de segunda, sino de primera. Aquí estamos demostrando que estas personas llamadas bomberos forestales, dentro de un plan llamado Plan Infoca, son esenciales para la defensa de nuestro patrimonio natural. Porque no olvidemos que no solamente trabajamos en verano, que es cuando más se visualiza. Y además, David, te lanzo otro guante para ver si continuamos tratando temas del medio ambiente y hablamos en diciembre qué cambio ha habido tras este incendio. ¿Vale? Yo te lo dejo ahí y si quieres recogerlo, estaría encantado de poder reanalizarlo otra vez. Y con respecto a las condiciones, pues volvemos a lo mismo. Estabilizar a la plantilla que tenemos, darle la formación y recibir la formación que nos merecemos, mejorar de equipo de transmisiones, porque todo eso te va a dar una garantía de que se va a minimizar cualquier tipo de siniestro. El otro día hablaba con un amigo, también bombero forestal, de Toledo, donde pasaron un día de estar apagando fuego a que pasara una dana por su municipio y tuvieran que intervenir en inundaciones. Recordaron hace un par de años lo que pasó en Campillo, que pasamos igual, pasamos un día de fuego directamente a inundaciones. El año anterior nos pasó con Cártama, pasamos un día de fuego, empezó a llover y se inundó, y con eso quiero decir que somos un equipo multidisciplinar. Tenemos una implantación dentro de los territorios de toda Andalucía que da pie a responder a un montón de emergencias. Si son propias nuestras, pues evidentemente las hacemos del tirón o de primera mano porque tenemos los conocimientos, pero si son otras de otra índole, podemos hacer un servicio auxiliar muy potente, pues por ejemplo en el caso de que se incendiara una vivienda en un municipio, existiendo un grupo de bomberos forestales allí, se podría auxiliar a los compañeros que vienen del consorcio provincial. Te quieren saludar también Alejandro, Antonio Videra y Rosa Galindo. Os voy a pedir brevedad por Alejandro, porque sé que este tiempo que debe aprovechar para descansar nos lo está dedicando a nosotros y no queremos entretenerte mucho más, Alejandro, pero ellos sí quieren saludarte. Rosa y después Antonio. Adelante, Rosa. Alejandro, pues por mi parte enviarte un fuerte abrazo a ti, a todas y todos los compañeros que estáis ahora mismo en la trinchera, por llamarlo de algún modo. No voy a extenderme mucho más, también comentar que la gente que estamos viviendo de manera más alejada este incendio lo vivimos como una tragedia. Tenemos el corazón partido, no solamente por la pérdida humana, que ya es lo máximo, sino pues la pérdida que está sufriendo nuestra tierra. Ahí sí quiero incidir en que este tipo de situaciones, porque a mí no me gusta hacer sangre mientras que estamos en el cogollo, mientras que está candente todavía, o está ardiendo, nunca mejor dicho, el conflicto, pero sí que creo que hay que incidir en nuevas políticas medioambientales, nuevas políticas de prevención. Tenemos conocimiento de sobra de todos los recortes que que estáis sufriendo vosotros, que están sufriendo los planes de Infoca. Los agentes medioambientales también no hace mucho se pusieron en contacto con nosotros y del mismo modo están sufriendo recortes por todos lados. Estamos ante una situación que no es de cambio climático, que es de emergencia climática, y esto es una señal de todo ello. Entonces a las instituciones habrá que pedirle responsabilidad cuando todo este paso y tendrán que tomarse en serio las medidas que requiere la emergencia climática que tenemos. Hay un gobierno que aprueba una ley que a los 2 días evidencia Europa y una Junta de Andalucía pues que maquilla las políticas medioambientales. Entonces creo que esto sería bueno aprovecharlo para tomarnos en serio las políticas verdes y las políticas medioambientales. Y me reitero en
en mi abrazo afectuoso hacia todos vosotros. Muchas gracias, Rosa. Sí, comparto contigo muchos de tus criterios, ¿no? Yo creo que uno de los primeros errores fue eliminar la Consejería de Medio Ambiente, por ejemplo. ¿Vale? Ahí ya se puede identificar un poco qué cariz en política medioambiental van a llevar. Lo comentaba antes, estamos ante un nuevo paradigma de crisis climática a consecuencia del cambio climático que es patente y evidente, y ante ese nuevo paradigma tenemos que darle respuestas diferentes. Vuelvo a repetir lo mismo, reordenar el territorio con nuevas técnicas, con nuevos métodos, formación, equipamiento, plantillas estables y sobre todo que no nos ningunen, que somos profesionales, estamos lo suficientemente preparados y tenemos la suficiente experiencia para hacer un servicio de emergencia, que no solamente extinguimos incendios, que podemos dar respuestas ambientales a otros lados y que evidentemente todo pasa por la apuesta política que se haga al respecto. Antonio Videra, y ya te despedimos. Alejandro, Antonio, adelante. Pues sí, también agradecer, ¿no?, el trabajo tan duro y tan peligroso de estos servidores públicos, de estos bomberos forestales que hacen su trabajo jugándose su vida y nunca estarán tan recompensados por lo que les puede pasar. Es el incendio más importante, más grande, más grave que ha tenido Andalucía, ¿no? Como bien ha dicho, es un incendio que se denomina de sexta generación, muy peligroso, muy difícil de controlar, y hay un antecedente en el año 2017 en Portugal, que hubo un incendio parecido. Fíjese que en Portugal, con un incendio parecido a este, se produjo 64 fallecimientos. Aquí, por desgracia, Carlos ha perdido la vida, pero en Portugal fueron 64, es decir, la peligrosidad es tremendo, y entonces el trabajo que realizan, pues tenemos que estar muy agradecidos, y tenemos también que poner una serie de medidas, de recursos, materiales, humanos, de coordinación y otros que se pueden hacer perfectamente para evitar que puedan ocurrir estos incendios forestales y que los bomberos forestales puedan realizar su trabajo con el menor peligro para su vida, para su propia integridad, ¿no? Pues Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tu testimonio. Yo sin duda te cojo el guante y contaré contigo cuando todo esto pase y sin duda estés más tranquilo, y hablaremos largo y tendido del tema, porque desde luego parece interesante, y yo creo que de vuestro trabajo en muchas ocasiones pues depende pues la vida, ¿no?, de muchísimas personas y el conservar, ¿no?, en este caso como es nuestro medio natural. Muchísimas gracias a ti. David, si me permites 10 segundos, por favor. Yo te permito el tiempo que quieras. Si yo me apuro es porque sé que tienes este tiempo para descansar, pero adelante, claro que sí. No te preocupes, que esto, aunque parezca mentira, es descanso, sobre todo tener la oportunidad, y agradeceros de nuevo el poder expresar el multitud de inquietudes y aclarar en muchas ocasiones conceptos un poco erróneos, ¿no? Antonio Videla, yo no me atrevería a decir que es un incendio de sexta generación porque todavía no existen los datos, ¿vale? Que lo mismo lo es, que lo mismo no lo es, pero lo veremos un poco con el tiempo. Te quiero matizar también con respecto a Portugal. Andalucía y España tiene un sistema muy, muy diferente al que existe en Portugal, con un montón de profesionales que Portugal nos cuenta. Eso fue una desgracia grandísima. Yo estuve leyendo el informe que hicieron y que plantearon en el Parlamento portugués, y llegó un momento donde no querían más medio aéreo, que necesitaban gente de tierra, ¿vale? Entonces, para que hagáis una dimensión de que parece muchas veces que solicitamos los medios aéreos, y los medios aéreos, yo estaba viendo descargas, y por desgracia no hacían por cuestión de pendiente y por mil historias técnicas más, ¿no? Que también habría un elemento que replantearse dentro de estas cuestiones, si son necesarios tantos medios aéreos, y reinvertir ese dinero en tener más profesionales en esa historia. A Rosa se me olvidó antes de comentarle una cosa, y es que tenemos que apostar por un dispositivo más igualitario.
El otro día Dispositivo más coincidí con igualitario. una compañera, bombero forestal, dentro de una brica de Sevilla. Totalmente de Y acuerdo. que conozca, hay 5 o 6 más, y yo creo que es una cosa que hay que mejorar. Totalmente Te de decía los acuerdo. 10 segundos, David, porque igual que esto es muy duro y te deja mucho polvo física y mentalmente, tenemos la parte positiva Sin duda, y claro. reconstitutiva de la ciudadanía, ¿vale? Sí. Nos hemos encontrado en trayectos cuando íbamos a embarcar para salir de un incendio después de 10 agotadoras horas de trabajo, donde nos paran por la calle, nos aplauden, donde nos paran por los caminos, que parece que no hay nadie y te sacan lo que tienen de su nevera, un refresco, una botella de agua, un bocadillo. Es que me emociona. Incluidos los compañeros de la agencia Maya, que constantemente están preguntando por nosotros y dándonos nuestro apoyo. Y nosotros estamos aquí en primera línea de fuego, no se ve porque no se puede entrar, ¿vale? Pero hay miles de personas. Y también hay un equipo humano detrás que tampoco se ve, que sin eso no sería posible. En primer lugar, pues todos los compañeros y compañeras, bomberos forestales, los técnicos de operaciones, analistas, las compañeras y los compañeros que están dentro del otro centro de trabajo, que sean Base Brica Cártama, CDFO de Ronda, CDFO Colmenar o Centro Operativo Provincial, los pilotos y las pilotas, junto con sus pilotos y copilotas, que son nuestros ángeles de la guardia arriba, que es una gran ayuda la que tenemos. Esa parte logística, que son nuestros bomberos forestales encargados de emergencia, que hacen todo lo imposible para tener nuestro habituallamiento. Por supuesto, los compañeros conductores de USI, los compañeros y compañeras que están en las casetas de vigilancia, grupos de apoyo, la unidad médica de incendios forestales, que ayer la tuvimos que utilizar bastante y el servicio fue chapón. Por supuesto, también no quiero olvidar a los compañeros y compañeras del Consorcio Provincial de Bomberos y otras personas que incluso compañeros del dispositivo que están de descanso, que piden una y otra vez poder participar voluntariamente para echarnos una mano. Y por supuesto a todos los medios que vienen de fuera a compartir con nosotros este tiempo de trabajo duro, como son las brigadas de incendios, de refuerzo de incendios forestales del MITECO, con los subhelicópteros, con otros helicópteros que vienen también de otras comunidades autónomas, igual que personal de tierra, y darle gracias a todos ellos, aprovechar estos momentos para darle las gracias a ellos, y sobre todo lo que sí te emociona mucho es cuando ves y llegas a la base, aterriza tu helicóptero y en la puerta de entrada hay un montón de gente tocándote las palmas. Y eso, bueno, dentro de lo difícil, es lo que te reconforta por todo el sudor que ha echado. Alejandro, las gracias os las tenemos que dar la ciudadanía en general, a todos los efectivos, a todos los bomberos forestales. Es muy bonito ver ese lado humano, ¿no? y que os emocionéis hablando de vuestro trabajo, que olvidáis. Yo creo que estáis trabajando y estáis simplemente pues sirviendo y prestando un servicio. Alejandro, lo dicho, te cojo el guante, hablaremos más sobre este y otros asuntos interesantes, y muchísimas gracias por tu tiempo en Málaga TV. Gracias a vosotros y que tengáis buena tarde. Un abrazo, Alejandro, y también a todos los compañeros a los que por supuesto le trasladan nuestro agradecimiento. No hemos hablado de una cosa porque no estaba confirmada, pero creo que parece que ha sido intencionado el incendio, aunque aún creo que no está confirmado, por eso no he querido mencionarlo. Vamos a estar muy pendientes de esta catástrofe, desde luego, de la noticia, y seguiremos hablando de ello. Pero si os parece, cambiamos de asunto por seguir avanzando. Vamos a hablar también rápidamente de la actualidad con respecto al coronavirus. Por cierto, es verdad, apuntaba Rosa, que nuestro compañero Víctor Cabrera estaba también participando por parte del consorcio, imagino, porque él es bombero de Torremolinos, y entonces pues también queremos mandar ánimo y un abrazo desde aquí. Volviendo a la pandemia, 504 positivos a nivel regional en estas últimas 48 horas, 7 fallecidos, 2 de ellos en Málaga, que acumula la provincia de Málaga 46 casos. Una provincia que ya se sitúa en el nivel 1, excepto el distrito Costa del Sol, que permanece en el nivel 2. Nos vimos la última vez a principios de agosto. No sé cómo habéis visto la evolución del verano y cómo valoráis rápidamente pues la pandemia.
Antonio González. Sí, la situación ha mejorado con respecto a nuestra última cita de agosto, porque estábamos en plena vorágine de la quinta ola. La incidencia ya ha disminuido por cada 100.000 habitantes, se sitúa por debajo de los 130 puntos, y el proceso de vacunación avanza a menor ritmo, pero ya podemos considerar que el 75% de la población en España ha inoculado las 2 dosis de la vacuna. En Andalucía un poquito más. Y si nos centramos en Málaga, más de 1.200.000 personas, al menos una dosis de la vacuna ya la han recibido. Sin embargo, quedan unas 200.000 personas pendientes de recibir la primera dosis en nuestra provincia de algunos de los fármacos aprobados frente a la COVID-19. Es importante apuntar a los telespectadores de PTV de que hay puntos de vacunación donde no es necesaria la cita previa. En Málaga capital, por ejemplo, en el Palacio de Ferias y Congresos, y también en otras localidades, por ejemplo en la comarca de Antequera, en Archidona, en Mollina, en Campillos, en Antequera también, en la Serranía en Ronda y en la costa en Estepona, Marbella, Fuengirola, Mijas y Benalmádena. El Ministerio de Sanidad está especialmente preocupado por una nueva variante, que es la variante Mu, una cepa de origen colombiano. Ya tiene presencia en más de 40 países y se está en alerta a ver cómo evoluciona. Es, sin embargo, la variante Delta la que ha barrido del mapa otras cepas como la de origen británico o la de origen sudafricano, ¿no? ¿Qué ocurre con la inmunidad de rebaño? Que la quinta ola ha supuesto un jarro de agua fría. Si antes fijábamos en un 70% la inmunidad de rebaño, ya no se está haciendo referencia a esta inmunidad de grupo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las vacunas sí vienen a limitar la transmisión de la COVID-19, pero no bloquean plenamente esa transmisión. Sí es cierto y se ha demostrado científicamente que se reduce la carga viral y las posibilidades de desarrollar una sintomatología más grave. Los vacunados y las vacunadas que se contagien por COVID-19 van a presentar un cuadro más leve, una sintomatología menos duradera que puede equivaler a un resfriado, con lo cual animamos a la población a que se siga vacunando y, por supuesto, estamos todavía en situación de pandemia, hay que cumplir con las exigencias y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Rosa, ¿cómo has visto tú? Yo me sumo a todo lo dicho por Antonio. Recordar también, mi hija que tiene 21 años, no tenía ninguna de las pautas puestas porque no la habían llamado por teléfono, llamaba y no tenía manera de contactar, y nos fuimos el otro día al Palacio de Congresos por eso de que hay posibilidades de que la persona que quiera vacunarse y quiera colaborar con esta inmunidad de rebaño pues lo haga, y le pusieron la vacuna en un momento y todo estupendamente. A mí me sigue preocupando con el tema de la inmunidad, de rebaño, es que no nos podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado y que aquí afortunadamente nos están llegando las vacunas pertinentes y tenemos ya el 75% de la población vacunada, pero no nos podemos olvidar de esos países donde aún no le ha llegado ni una vacuna. Entonces, ante un mundo globalizado, o empezamos a pensar y tener una mirada más de astronauta y de pensar de que aquí nos salvamos todos o no se salva ninguno, o a ver qué hacemos. Es decir, tendremos que empezar a practicar la solidaridad con el resto de la gente, ¿no? Con el resto de los países donde no le está llegando ninguna vacuna. A mí siempre que hablo de cosas así me dice, parece que estás dando un discurso de la ONU, pero no estoy dando ningún discurso de la ONU. Creo que es muy coherente el pensar que en un mundo globalizado donde hay mucho movimiento, donde evidentemente la gente nos seguimos moviendo, mientras que no esté toda la población mundial y no solamente la población que nos hace a nosotros, pues vamos a tener serios problemas. Y aparte de que parece que es un virus bastante multicultural, cada vez van saliendo cepas nuevas. Entonces yo tiro ese lance porque es algo que realmente me preocupa bastante. Antonio Videra, adelante. Es buena noticia que la tasa de contagio y la tasa acumulada hayan bajado bastante, estén por debajo ya de 150, 130, tanto en Málaga, en los distintos distritos, como en Andalucía. Eso es muy buena noticia, ¿no? También que el 70%, 75% en Andalucía de las personas estén ya vacunadas, es decir, en Málaga pues ronda el 1.200.000
habitantes están ya vacunados y en Andalucía 6.300.000, lo cual pues demuestra que la gente se quieren vacunar, ¿no? Y la gente se tienen que vacunar no porque sea algo milagroso, no porque eso te vaya a evitar un posible contagio, sino porque en caso de contagio es más probable que tengas unos síntomas menos severos, menos graves, pero no significa que no vayas a tener síntomas graves. Incluso se están viendo gente que están vacunadas que han fallecido. Sí. Sí, eso se está viendo. Pues imaginémonos la gente que no están vacunadas, la probabilidad es mucho mayor. Hay dos cosas que han sucedido en la última semana, una de ellas, y la otra con anterioridad en todos estos meses que nos acompaña la pandemia, ¿no? Uno de ellos, una mala noticia que viene de Israel. Israel es un país muy organizado, con mucho control, donde fue el primer país en el que había esa inmunidad de rebaño con el tema de las vacunas, y sin embargo en la última semana nos hemos enterado de que había aumentado, son 10 millones de habitantes, que había aumentado en 11.000 casos de contagio, y eso es muy mal indicador, porque si Israel no ha sido capaz de controlar la tasa de contagio, eso mismo nos podría venir a España. Y luego el segundo problema que yo veo también muy importante es que el COVID para la sanidad ha sido como un agujero negro, que ha absorbido todos los recursos materiales y humanos, y ha parado el diagnóstico y el tratamiento de otras enfermedades graves, sí, como por ejemplo el cáncer. Sí. Entonces, en un artículo de periódico leí de que 2 de cada 10 cánceres en Málaga no se está diagnosticando y no se está tratando. Y en los próximos meses vamos a ver esas consecuencias de las personas que, bien porque no han podido acudir a la atención primaria, por el retraso en las citas, por el retraso en la visita del especialista, las listas quirúrgicas, o por el miedo al contagio, no han ido a los centros de atención primaria y a los hospitales, y por tanto eso es un problema muy importante, y la administración tiene que reforzar la sanidad, los médicos, etcétera, para suplir ese problema que han tenido las personas. Luego también hay un tema importante que a mí me gustaría, ¿no?, decir, y es que las personas, cuando acudimos a la sanidad, tanto pública como privada, tenemos que ir en soledad. Entonces es muy duro recibir un diagnóstico o tener que hacer un tratamiento de una enfermedad grave en soledad. Y eso yo creo que tiene que cesar y tiene que cambiarse, porque luego nos encontramos todo el mundo en los bares. Ahí estamos todos juntos y no hay problema. Ahí podemos estar todos juntos con mesas de 10 personas, con mesas de 8. Yo creo que esta soledad del paciente que tiene que acudir solo al médico, esto tiene que cesar, pero a la mayor brevedad. Vamos a continuar hablando de otro asunto importante, del que hasta ahora se hablaba poco. Ahora se está hablando un poco más por la actualidad, ahora lo veremos, pero tenemos que atender una llamada y damos paso si os parece. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pues mi nombre es Paquita. Pues Paquita, adelante, la escuchamos. Mire, díganos. Yo he estado viviendo en Genalguacil, sí, hará unos 20 años sí, que me vine, sí, y no soy de allí, pero no se puede figurar la orografía del terreno, lo horrible que es. ¿Cómo está? ¿Cómo ha quedado? Claro. Está rodeada totalmente como si fuera un muro de montañas. Miras para un lado, ves montañas, un pueblecito colgado por aquí, casa descolgado por allá, sí, pero es todo así. Es más, los niños del pueblo no podían jugar con pelotas, porque jugaban con pelotas en las calles y le iban botando solas, se les escapaban y iban a parar al río. O sea, tenían que jugar con yogures vacíos para que pudieran hacer el gesto de jugar al fútbol, pero que no pudiese girar hacia abajo. Cualquier cosa que se te caía, como fuese así un poco ovalada o algo, iba hacia abajo, terminaba perdiéndose. Vamos, es más, yo he llegado a ir a comprar melones
y como la calle era empedrada, pues me resbalaba o algo, se me escapaba la voz y ya tenía que despedirme del melón. ¿Se perdía el melón? Porque iba bajando por otra calle, por otra, hasta que se perdía. Y yo ya, después de haber pasado por donde se perdió, por donde yo ya ni quería el melón ni nada. O sea que es horrible, es un pueblo precioso, de película. Y la gente maravillosa y muy bonito, todo, pero te da una sensación de soledad y de isla increíble. No se parece de las películas estas de Heidi. Sí. Yo muchas veces cuando comento algo digo, cuando yo vivía como Heidi en Genalguacil, y lo comento, porque era precioso, todo lleno, además todo el mundo en sus casas tiene chimeneas, huele mucho a la madera quemadita, así, pero claro, si yo hubiese pensado en aquellos tiempos en concreto en algún fuego, yo duro una semana allí. Sí, estuve un año, pero quería decirle eso, que es un pueblo precioso, que estoy tristísima. Pues sí que... y gracias a Dios que Algatocín, que está muy cerca, como al estar más cerca de la carretera, pero no afectado. Es más llano. Es más llano. Está muy cerca, está como a 2 kilómetros así. Pero no le ha pasado nada a la gente de Algatocín, ha tirado el fuego hacia otro lado. Pues sí, la verdad que Genalguacil nos consta de su riqueza y es verdad que ahora ofrece una imagen pues desoladora que esperemos que pronto se arregle. Paquita, muchísimas gracias. Usted sabía usted sabía que ese pueblo le llaman el pueblo museo. Sí, lo sabemos, Tiene toda obra de arte, vamos, es que es increíble. Bueno, pues nada más que mostrar mi cariño hacia estos habitantes de allí, que fueron compañeros míos, de todo. Pues y nada, y pedirle al santo patrón de allí, que se llama San Pedro Mártir de Verona. San Pedro Mártir de Verona. Sí, Mártir de Verona. Sí. Tiene un hacha en la cabeza, porque así murió. Y entonces la gente es muy devota de San Pedro Mártir de Verona. Que por favor, que le pidan a San Pedro, que es muy milagroso, Vale, y nada más, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Paquita, por la llamada. Buenas tardes. Le mandamos también, por supuesto, nuestro ánimo a todos los vecinos de Genalguacil y de todos los pueblos que antes Antonio no se enumeraba que están afectados. Decía que vamos a hablar de un tema interesante del que hasta hace pocas semanas pues se hablaba muy poco, pero que ahora, debido a la actualidad, pues se está hablando un poco más. Se trata de los delitos de odio y voy a leer un dato. Este tipo de delitos está en aumento en España y suma ya 748 lo que va de año. Unos delitos que están repuntando. ¿Qué es un delito de odio? Primero aclarar, pues bueno, es cuando pues una persona pues ataca a otra motivada por algún motivo de edad, sexo, género, religión, ideología, discapacidad, orientación sexual, en fin, cuando se ataca pues simplemente pues por atacar por uno de esos motivos. Decía que es un tema que se ha puesto de actualidad a raíz de la denuncia, recordamos, de ese joven de Malasaña, que finalmente reconoció a la policía que no había existido tal agresión como él había denunciado, sino que había practicado pues prácticas masoquistas con otros 2 chicos y bueno, intentó ocultárselo a su novio. En cualquier caso, esto por supuesto está mal y se condena, pero es un tema pues que está de actualidad y que no podemos obviar como son los delitos de odio. Vamos a empezar por Antonio Videla, porque el siguiente asunto es las placas fotovoltaicas y lo quiero empezar con Rosa. Entonces, si Rosa me lo permite, Antonio, adelante. Los delitos de odio están directamente relacionados con los discursos de odio, ¿no? Entonces a mí me gustaría dar una versión diferente a, adelante, claro, digamos, la verdad oficial, a lo políticamente correcto. Lo primero es condenar cualquier agresión a una víctima, pero no solamente la víctima que la hayan agredido por un delito de odio, sino también la víctima que la han agredido porque la han querido robar o porque han entrado en su casa, etcétera. Porque evidentemente la violencia no puede estar condicionada a una orientación sexual, una orientación política, una orientación religiosa. Es decir, hay que defender a todas las víctimas sin distinción ninguna. Por eso yo soy una de las personas
que me gusta decir que la violencia no tiene género, ni tiene política, ni tiene religión. Hay que defender a todas las personas que son víctimas, incluso si pertenecen al Partido Popular o incluso si pertenecen a Vox. También hay que defenderlas a ellas. Yo creo que lo que se está haciendo en España con los discursos de odio no tiene parangón, ¿no? Porque, y voy a utilizar un símil que ahora, por lo que ha pasado en Afganistán, estaría muy de moda, ¿no? Los discursos de odio son armas de manipulación masiva. Porque evidentemente estos discursos de odio o estos delitos de odio que se dicen que son muy numerosos, vamos a acudir a la estadística oficial del Ministerio del Interior para ver que no es así, en realidad son cortinas de humo que se utilizan para tapar los verdaderos problemas que tienen los españoles, que son la subida masiva de impuestos, la electricidad por las nubes, los carburantes, la deuda pública, el gasto político, los problemas de unidad territorial, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial y tantos otros problemas, el paro juvenil del 40%, el primero de la Unión Europea. Esos son los problemas que se intenta tapar con una cortina de humo, que son los delitos de odio, que son los discursos de odio. Pero yo he recogido 8 ejemplos de lo que son delitos de odio también, porque muchas veces pensamos que los delitos de odio es otra cosa. Vamos a ver. En el 2017, el antisistema Rodrigo Lanza mata a un hombre, Víctor Laínez, por llevar unos tirantes con la bandera de España. Eso es un delito de odio también. En abril 2021, en las elecciones a la Asamblea de Madrid, en la Plaza Roja, se ataca con adoquines a los miembros de Vox que van a dar un mitin allí. También es un delito de odio. Muy recientemente, Pablo Iglesias, en un tuit, ha dicho que si gana el Partido Popular o Vox las elecciones, imagen de una pistola. Pero es que lo ha retuiteado Victoria Rosell, que es la delegada de la violencia de género de España. No sé por qué ha retuiteado eso. ¿Qué quiere decir la delegada de la violencia de género en España? Me parece a mí que eso también es un discurso de odio que habría que controlar. Gabriel Rufián acaba de entrevistar en su canal de YouTube a Esti Quesada, que cuando también llamada Soy una pringada, ¿no? Que le pregunta, oye, ¿y si gana Vox? Comprar pistola y cóctel molotov para matarlos, ¿no? También son discursos de odio. En la manifestación del pasado sábado en Madrid del colectivo LGTBI, que se ha convocado por una denuncia falsa, como tú muy bien has dicho, de una persona que dijo que la habían metido en un portal 8 encapuchados, cuando se ha demostrado que era mentira. Uno de los lemas es: Ayuso, fascistas, estás en nuestra lista. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso, no? ¿Es un discurso de odio o no? Los graves altercados en la diada de Barcelona del último sábado, donde se ha atacado a la comisaría de la Policía Nacional lanzando soflamas incendiarias. O, por ejemplo, los mensajes que se están lanzando en el homenaje que se quiere hacer el 18 de septiembre en Mondragón a un etarra sanguinario que ha asesinado o que ha participado en 82 asesinatos. Pues todos estos son también discursos de odio que hay que empezar a tener en cuenta. Porque cuando se dice los discursos de odio vienen de la derecha o vienen de la extrema derecha, pero también provienen de la izquierda, de la extrema izquierda, de antisistema, de independentistas, etcétera, etcétera, que también hay que empezar a tener en cuenta en España. Y ahora, si queréis, entramos en las estadísticas de los delitos de odio. Entramos ahora. Sé que Rosa quiere contestar, pero me temo que no va a ser breve, y Antonio también. Vamos a atender una llamada y enseguida os damos la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Claudio. Claudio, pues cuéntanos, te escuchamos. Estáis hablando de los fuegos. Estábamos hablando del incendio, exactamente. Pues Digo. mira, Sí. lo que ha dicho el de UGT, yo
me lo paso por la espalda. ¿Por qué, Yo he Claudio? oído lo que ha dicho el responsable del Infoca que estaba allí Sí, y un bombero que estaba allí. sí, Ha dicho lo que hemos oído todos, que es un fuego muy complicado, que se ha hecho una base que puede haber más fuego. Y luego ha salido un reportaje de cómo está el monte. sí, Y le ha dicho el bombero, señores políticos y señores de los del medio ambiente, ¿no os da vergüenza que no podamos entrar ni al monte, ni cortafuego y todo comido de matajo? Por eso vienen los fuegos, porque no se dedica el dinero suficiente ni el personal suficiente para tener monte limpio. Y lo que ha dicho la señora de que hay que ayudar, cuando ha hablado de la pandemia, que hay que ayudar a los países pobres porque no tienen, mira, nosotros le damos dinero a todos los países pobres y todos los países que no tienen. Te voy a poner dos ejemplos. Cuba se muere la gente de hambre y nosotros mandamos dinero. ¿Qué ha pasado? Que el nieto de Fidel Castro recibe una herencia de $1.000 millones y el pueblo muriéndose de hambre. En el África, otro, ahí está, en París, viviendo como un rey, y la gente muriéndose de hambre. Nosotros ayudamos, lo que pasa es que tenemos políticos que son muy sinvergüenza y se quedan con el dinero. Y te voy a decir más, a nosotros, a los pensionistas, Unicá nos está cobrando 4 euros de comisión. ¿Y tú sabes por qué? Pues te lo voy a explicar. Porque cuando las elecciones de aquí en Andalucía, el Partido Socialista no sacó mayoría y el PP sacó 50 escaños y Griñán 47, se apoyó en los votos de Izquierda Unida. ¿Y usted sabe lo que hizo Izquierda Unida? Que Unicaja le perdonó 2,5 millones de euros que debía a condición de que nos cobraran a los pensionistas 4 millones en nuestra cuenta. Eso es lo que hacen los políticos. Mirá nada más que por ello. Izquierda Unida son unos sinvergüenzas. Y eso que está sucediendo en la manifestación ahora, lo que tienen que hacer es que limpien el monte y que den tantos sindicalistas liberados que no trabajan, que no van a ningún sitio. Lo hemos visto en sanidad, los que no van a cobrar nada más. Y al señor del sindicato que está ahí, que lo lleva eso escrito y muy leído, todo eso lo hemos leído nosotros. Adiós. Lo que pasa es que hay que llevarlo a la práctica. Señor, ustedes tienen que pagarle a los andaluces 40 millones de euros que no debéis, que lo habéis robado y no lo habéis depositado. La banda que tenéis organizada, ahora mismo estamos viendo en televisión española, en televisión, la mujer del alcalde de Sevilla, que era una enchufada. Se le han hecho preguntas que no hace bien ni contestar. Claudio. Lleva enchufado una pila de años, ganando un dinero. Eso es lo que pasa en Andalucía. No es que el fuego aquí en Andalucía sea diferente al de Portugal, como ha dicho el dedo. Es que aquí hay gente que come del gobierno y no hacen nada más que enchufar. Claudio, vamos a darle la palabra para que Venga. te conteste. Muchas Venga. gracias, Claudio, por la llamada. ¿Cuelgo o no? Cuelga y ellos te contestan. Claudio, Vale, gracias. buenas tardes. Le vais a contestar, pero me vais a permitir un pequeño descansito para la publicidad. Son las 7 de la tarde por cumplir los tiempos y enseguida volvemos y Antonio y Rosa contestan y retomamos también los delitos de odio. Venga, ya estamos de vuelta y Rosa y Antonio contestan a Claudio. Antonio. Sí, Claudio, en primer lugar, saludarte en esta nueva temporada. Y ya veo que tú sigues con ese aprecio que nos tienes a los sindicatos y en concreto a UGT. Te diría que los sindicatos son más necesarios que nunca porque si no fuera por los sindicatos todavía tendríamos jornadas laborales de 16 horas diarias, ¿no? Y hemos luchado mucho en este país para conseguir mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras de España. Con respecto a mi compañero delegado de UGT en el Infoca, te puedo decir que es una persona que se dedica a esto por vocación, bastante sensata, y el testimonio que ha dado goza de total veracidad. Está viviendo una situación tremenda, se están dejando la piel todos sus compañeros, él y todos los operarios y bomberos forestales de Infoca que están trabajando en esta situación tan dramática como es el incendio que está asolando la sierra de
de Sierra Bermeja, ¿no? Rosa. Pues Claudio, enviarte también un saludo y te echábamos de menos. Digo, ¿dónde está Claudio? Que ya nos llama, nos tenía olvidadito. Que nada, yo cuando decía lo de que si hasta que no estuviésemos vacunados toda la población a nivel mundial pues no iba a haber una inmunidad, pues me parece una cosa sensata, no me parece una cosa sacada de la manga. A mí lo que sí que me parece un despropósito es que en América, en Estados Unidos, le estén regalando a los jóvenes pizzas y hamburguesas para que se vacunen y haya países donde no llegue una vacuna. Eso me parece un despropósito. Así que bueno, yo voy a ser siempre una persona solidaria, que no voy a pensar en pequeñito, voy a pensar en general y voy a tener a todo el mundo en cuenta, o nos salvamos todos o no nos salvamos ninguna. Y por otro lado, pues también pues, por romper una lanza por Alejandro, por ese bombero forestal que hemos tenido a bien de escuchar hoy, y agradecerle, y por supuesto tiene también todo mi apoyo y a todos los niveles, ¿no? Me parece, como ha dicho Antonio y David, que ha sido muy sensato en sus argumentos, y reitero mi agradecimiento a que ese día de descanso lo haya dedicado un ratito a contarnos a la ciudadanía lo que se está viviendo allí de primera mano. Ya que está Rosa en el uso de la palabra, retomamos el tema de los delitos de odio. Vale. Escuchamos tu opinión y después la de Antonio. Adelante, pues Rosa. Antonio, yo comentarte, me llama mucho la atención que, para no estar de acuerdo con que la violencia tenga nombre, si has enumerado uno por uno delitos que tú sí consideras delitos de odio que se han cometido hacia ciertas personas con cierta ideología. Es llamativo la contradicción de tu discurso. Lo dejo ahí. A mí, en este caso, sí que me parece que por fin se ha puesto en evidencia que los delitos de odio existen. Que ha sido a través de un chico que bueno, que por temor a, bueno, lo que ya sabemos, que ha sido una denuncia falsa. Yo también digo, tampoco sé lo que ha pasado en ese chico, o si ese chico, y aún así, si hubiese sido algo consentido, pues tampoco sé las condiciones y las circunstancias de ese chico para haber consentido cierto tipo de violencia. Por cierto, eso también está penalizado. No nos olvidemos que lo que le han hecho a ese chico también está penalizado según las circunstancias en las que haya recibido ese tipo de violencia. Los delitos de odio, desafortunadamente, existen y son muy distintos a otro tipo de delitos. Y te voy a decir una cosa, Antonio, yo personalmente viví un delito de odio en mis carnes hace unos años. Yo era una persona, bueno, un personaje público, fui concejala durante unos años. Yo tengo mis propias ideas y mis propias creencias. Y bueno, gente que estaba por hacer daño, pues manipuló ciertos vídeos y ciertas actuaciones que yo hacía, lo difundieron y de la forma en que ellos consideraron, y te aseguro, Antonio, que se pasa muy mal. A mí me han robado a veces el bolso o la cartera y no lo pasa nunca tan mal. ¿Por qué? Porque no puedes comparar un delito que apunta al sentimiento más profundo de una persona, al sentir más profundo de una persona, como puede ser amo a quien me dé la gana, como me dé la gana, como puede ser soy de una raza porque soy de una raza, o puede ser soy pobre o soy rica, porque no nos olvidemos también que la aporofobia, ese delito del que nunca se habla, es uno de los delitos de odio que más daño hace, porque aquí viene el inmigrante negro, pero si el inmigrante negro tiene dinero ya no hay racismo. Quiero decir que detrás hay todo un diálogo y un debate que se puede tener. Los delitos de odio existen, desafortunadamente, y te digo por experiencia que a mí me han robado la cartera y al otro día ni me he acordado, y cuando se sufre un delito de odio hace mucho daño. Hay personas que hasta acaban con su vida cuando sufren ese tipo de agresiones. Es cierto que el odio no es un delito. Ahora, cuando tú utilizas ese odio, como bien comentaba David, para perjudicar y dañar a otras personas, ahí sí se convierte en un delito, y en un delito que hace mucho daño. Pero no podemos, hace mucho daño. Rosa, es un delito de odio. Pero no podemos tener... lo que no podemos decir, Antonio, es que no existe el delito de odio. Sí existe el delito de odio. Existe, y desafortunadamente... Que no existe, no lo puede decir nadie. No, es claro que existe el delito Claro de odio. existe. Hay mucha gente Pues que si le hay hace daño. estadísticas. Hay Pero mucha lo has gente... mencionado tú, Pero Antonio. Pero tú has dicho que no existe, que no crees en el delito de
de odio. ¿No crees Pero en yo, el... ¿cómo voy a decir semejante Lo barbaridad? has dicho, revisa revisa el vídeo. No, yo al contrario, yo he aportado unos discursos de odio que no se están hablando en España. Yo he añadido otros discursos de odio. Que no crees que exista la violencia de género, crees que no existe la violencia de odio, los delitos de odio, Pues es que que existen imposible, los delitos, es una barbaridad. que existen los delitos en general. Pero ¿cómo voy a decir Antonio, eso? Es una barbaridad. revisa, No solamente he dicho revisa, eso, sino que he añadido unos nuevos. Revisa, no, Bueno, tú has sí, dicho sí. literalmente En cualquier caso eso, no quería decirlo, Antonio, no, si Bueno, Rosa... queda aclarado. Bueno, ya está. Bueno, Y yo- aparte, Ha quedado aclarado, lo que no se Sí, puede sí. tener en España son víctimas de primera clase y víctimas de ¿A qué segunda te clase. refieres? Víctima de primera clase, cuando sale el ministro del Interior precipitadamente a decir que es una agresión homófoba la del chico en Malasaña, en Madrid, y entonces todos los medios de comunicación y todos los resortes políticos, todos los resortes políticos de España salen Claro. porque una agresión Obviamente, homófoba que luego, afortunadamente, que luego hoy ha sido una salido, denu- ha salido en el telediario otra, y luego ha sido una denuncia Hoy ha falsa y salido luego, en el telediario otra. perdón, es que es muy importante, y luego víctimas de segunda clase, que son las víctimas de segunda clase? pues mira, el chico rumano que apalearon en Amorebieta y está en estado vegetativo es una víctima de segunda clase. ¿Por qué lo miras como una víctima de segunda Porque clase? ni tiene el tratamiento en los medios de comunicación, perdona, un momentito, no, ni tiene el no, tratamiento no, de no, partido está político equivocado. para Escuchamos a reconocerle Antonio, escuchamos la a misma Antonio. importancia. Yo no he visto al ministro del Interior con esa precipitación y ese nivel de emotividad habla del chico de Amorebieta, perdón, que está en estado vegetativo. Y en Galicia sí tuvieron mucha repercusión mediática y me parece Claro, muy bien porque hay que dar por visibilidad a los eso te delitos digo de que hay odio. víctimas Pero de no diga primera eso. clase y víctimas de segunda clase en España, y eso es vergonzoso. Por cierto, se te ha olvidado mencionar algunos delitos de odio que Vox en la campaña difundió a base de bien, la famosa campaña de Vox, donde hizo apología del odio, pero por las anchas avenidas, esos carteles donde ponía a los inmigrantes como si le estuvieran quitando las pensiones a los abuelos. Eso es un delito de odio. Pero ¿Estarás de vamos a acuerdo ver. conmigo? ¿No estás de acuerdo Rosa, conmigo? No. ¿Estás de acuerdo conmigo? En absoluto. Se te ha olvidado, te digo porque se te ha olvidado ponerlo Rosa, ahí en tu lista perdón, de delitos pero- de odio. Pero en absoluto es así. Es decir, no. ¿me dejas, por Va, favor, no, desarrollar tú tampoco me estás dejas dejando, responder? Antonio. Sí, venga, Mira, vamos a responde. ver. Venga, dale. Hay un cartel Responde, de una Antonio. fotografía de una composición que hace Vox para la selección de la Asamblea de Madrid. que Copiada pone, del nazismo. Un MENA Ah. cuesta 4.700 Mentira. euros Mentira, cosa que es al mentira. mes. Y Y la una pensión de tu y una- abuela, ¿no? Y la pensión de una tu abuela abuela. cobra. Eso no Pero es delito bueno, de odio, ¿me eso no puedes es delito dejar de odio. hablar? Vamos a dejarlo que termine el puedes dejar argumento hablar, y después Rosa? contestáis. Sí, Termina. venga. Y una Tampoco abuela me estás cobra dejando, 500 ¿eh? euros. Es que tú dices un delito de odio, un discurso de odio. Sí. Pero vamos a ver si un tribunal ha juzgado eso y ha dicho que está totalmente legitimado decir eso. Claro, Porque eres la realidad. Es que vamos, es que en España decir la verdad va a ser un delito de odio a partir de ahora. Es que es la verdad y lo ha dicho un tribunal de jueces. Los menores extranjeros. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Sabes Claro. cuánto cuestan los menores españoles que están en los Me centros imagino de que internamiento? igual, ¿no? imagino igual. ¿Sabes el protocolo con los menores españoles, no extranjeros, españoles cuando están en un centro de Me internamiento? imagino que será lo mismo, pero ¿no? pero Pues ¿sabes? son seres humanos. Pero ¿sabes lo que pasa con los menores españoles que están en un centro de internamiento? ¿Sabes lo que pasa con ellos? Pues me imagino No, que no, igual ¿sabes que el con los pro- demás, que con los esa extranjeros, no es la vamos. respuesta. Te Rosa, estoy ¿qué ocurre preguntando con ellos? cuál es el protocolo que se sigue con esos chavales. Te digo Hombre. porque ya que os interesa tanto los menores extranjeros no acompañados, imagino que también, y os interesan tanto los españoles, imagino que os interesará lo que pasa con los menores que están en los centros de internamiento, o no os interesa porque son pobres, porque hay detrás mucha aporofobia. Pero vamos por a ver, favor. Rosa. Eso es aporofobia. Vamos a ver, Por Rosa, favor, nos venga. interesa, No os interesa porque no sabéis lo que pero pasa. nos interesan todos los seres No humanos. sabéis el futuro. Perdón. ¿Sabéis el futuro Rosa, que tienen tranquila. esos chavales? Yo estoy Tranquila, súper nos tranquila. interesa a todos los seres Eso no- humanos, eso no es cierto. independientemente si es un Si os- español, no, si un os- extranjero, inmigrantes, no. Vamos a etcétera, escuchar también etcétera. a Antonio González. Vamos que- a ver. que
Antonio, sabría. por Ahora después te voy a el decir lo que argumento, pasa. el argumento que te iba a dar Adelante, me lo ha pisado Rosa, porque tú has enumerado una serie de delitos de odio en los que se ven involucrados políticos de derecha. También hay políticos de distintas ideologías y eso es condenable. Mira, también has cuestionado de que la violencia es violencia y que no solo se debe prestar atención a las víctimas de violencia de género, sino también a las víctimas de todos los delitos. Para eso hay servicios de atención a las víctimas de delito en todas las provincias. En todas las provincias, en todas las provincias. Te lo digo yo, que soy criminólogo, que de eso sé de lo que hablo. Mira, el delito, vamos a ver, un delito consiste en un comportamiento culpable contrario a la ley, que conlleva una pena o sanción. El delito es delito, pero sí es cierto de que las sociedades van evolucionando y se van incluyendo en los códigos penales tipos delictivos en función de las conductas execrables que en cada momento pueden considerar la sociedad en general y los gobernantes que tienen que dar, digamos, regulación, o los parlamentos que tienen que dar esa regulación a la tipificación de los delitos que reclama la sociedad. Cuando se produce una agresión, ahí puede haber un delito de lesiones, un delito de homicidio, un delito de asesinato, pero también en concurso de delitos también se tiene que tipificar este delito de odio, que en nuestro Código Penal viene en el artículo 510, recoge la pena de multa y una pena de 1 a 4 años, además de otras consecuencias que pueda tener la conducta que haya cometido el agresor sobre esa víctima de delito de odio. Y el delito de odio es un acto, una infracción que está motivada por un prejuicio contra una persona o grupo de personas. ¿Por qué? Porque pertenece a un determinado grupo social. Y fijaos, os voy a dar un dato. Porque es pobre. Efectivamente. Porque es pobre, o por ejemplo, ahora analizamos que David lo ha apuntado. O porque, por ejemplo, es del Partido Popular, o por ejemplo, porque es de Vox, o por ejemplo, porque es de Ciudadanos. O puede ser de Podemos, porque también ha habido agresiones, y ha habido agresiones a miembros de mi sindicato también. Un representante de UGT en Renfe también le agredieron porque después de la manifestación del 1 de mayo iba con banderas de nuestro sindicato. Eso es un delito de odio, por reivindicar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, que reciba una paliza porque después de la manifestación se estaba tomando un café y vinieron y le agredieron. Gente de extrema derecha, bueno, eso es una auténtica aberración. Te quiero decir una cosa, Antonio, en el año 2020 es cierto de que la criminalidad en España ha disminuido. Esto hay que matizarlo. ¿Por qué? Porque hemos estado confinados y también con unas restricciones propias de la pandemia. Los delitos han disminuido casi un 18%. Sin embargo, las denuncias por delito de odio se han mantenido. Y si analizamos el primer semestre, nuestro compañero David apuntaba el número de denuncias más de 700. Esto supone un incremento de casi un 10% con respecto al año 2019. Vamos a dejar en blanco el año 2020 por la situación de la pandemia. Y además, prima fundamentalmente dentro de los delitos de odio las denuncias por racismo y xenofobia, seguido de ideología, Antonio, de ideología, ¿no? También orientación o identidad sexual, la porofobia que comentaba Rosa. Y a mí lo que me parece todos estos delitos son execrables, pero es que se han dado caso de denuncias de delito de odio que han atacado a personas y han ejercido esa hostilidad, esa agresividad, esa discriminación por razón de discapacidad o por padecer una enfermedad. Esto es para llevarse las manos a la cabeza. Totalmente. Y además, vamos a analizar el perfil del autor de delito de odio. Va a ser un hombre de entre 26 y 40 años, quienes cometen el 80% de este tipo de delitos de odio. Y lo que es fundamental es que se denuncie, hay que dar visibilidad a este tipo de delitos, porque esto va a abrir la puerta a que se lleve a cabo una investigación policial, a que se acabe con este tipo de comportamientos execrables y que se pueda prestar esa asistencia integral a las víctimas. ¿Dónde puede denunciar una víctima de violencia de odio? Pues lógicamente en los cuartelillos de la Guardia Civil, en las comisarías de policía, si se hace por teléfono en el 091, en el 062, también en la Fiscalía, en los juzgados de guardia, y hay una APP gratuita para el teléfono que es Alert Cops, donde se puede denunciar también con todas las garantías. Entonces vamos a acabar con esta lacra, independientemente de que se ataque
a pobres, de que se ataque a políticos, de la ideología que sea, de que se ataque a personas por su orientación sexual, es que es muy doloroso, como dice Rosa, en una sociedad que decimos que es democrática y avanzada en el mundo occidental, que se produzcan este tipo de comportamientos donde no tiene que tener cabida. Te aseguro que no es lo mismo que te roben la cartera a ser víctima de un delito de odio. Antonio Videla, ahora sí ha respetado vuestro turno, entonces vamos a escucharlo entonces a él. Vamos a ver, no solamente son del Ministerio del Interior, sino que yo he estudiado el informe. Es decir, yo sé que son del Ministerio del Interior porque yo he estudiado el informe y he visto los datos. Lo que se te ha olvidado a ti es un dato, y es que el 23% de los delitos de odio, es decir, 3 veces más, los cometen los extranjeros. Eso se te ha olvidado decir, pero yo te lo recuerdo. El 23 de cuál, el 100%. Hay un delito, un discurso... ¿Pero un 23% del total, Antonio? Del total, ¿no? El 23% de los delitos de odio son cometidos por extranjeros. Como es un porcentaje mucho menor que el de español, cometen 3 veces más delitos. Es una regla de 3. Vamos a ver, hay un discurso que a mí me gustaría que se cambiara, y es el del máximo representante del Ministerio del Interior, el juez Grande Marlaska, bueno, ex juez Grande Marlaska, que parece que se ha quitado la toga y se ha puesto la bufanda de hooligan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las elecciones en la Asamblea de Madrid dijo que el Partido Popular es una organización criminal. Entonces, una organización criminal, ¿qué hay que hacer con ella? Hay que llevarle a una biblioteca, o hay que llevarle a una prisión, o hay que ponerle una pistola, como pone Pablo Iglesias y Victoria Rosell. ¿Qué es lo que hay que hacer con una organización criminal, ¿no? Grande Marlaska también ha tenido otras actuaciones. Curiosamente, ¿no? Grande Marlaska, que critica mucho el discurso de Vox con los menas, curiosamente, junto con el presidente de Ceuta, ha intentado expulsar, con el eufemismo de retornos asistidos, a los MENA, a 800 MENA o a 1000 MENA que hay en Ceuta. Eso se ha olvidado. Es decir, el discurso de Vox, eso es racista, porque dicen que hay que expulsar a los MENA, porque los niños, los menores no acompañados, deben de estar, si son niños, un niño pequeñito debe estar con su padre, con su madre, o con sus progenitores, no debe estar en un centro de acogida. Cuando lo dice Vox es algo racista, xenófobo. Cuando lo hace de tapadillo el ministro del Interior y el presidente de la autoridad ceutí, resulta que está bien. A ver si nos vamos aclarando, ¿no?, con los discursos. Rosa. Bueno, yo para empezar, Antonio, en ningún momento yo he dicho que eso esté bien. En ningún momento yo he estado de acuerdo en que los menores extranjeros no acompañados sean devueltos a su país. ¿Por qué? Porque no sabemos ni dónde van a ser devueltos. Y eso lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo lo que estamos aquí, lo sabe toda la población. No me vale el discurso de que se lo vamos a devolver a sus padres porque es que se han escapado de sus casas, como el adolescente que se escapa aquí de la casa de mi barrio y se va a casa del amigo. No, es un niño menor no acompañado que cruza un estrecho, que pasa muchas vicisitudes para llegar a un lugar buscando una vida mejor. Esos son los menores extranjeros no acompañados. Así que no te compro ese discurso ni te permito, con todo el respeto, de que me digas de que yo cuando lo hace el Marlaska no lo denuncio. Lo denuncio, lo haga quien lo haga, porque no estoy de acuerdo con eso. Eso la primera cosa. Y la segunda es lo que yo te quería contar, por si no lo sabías. Rosa, para con el tema de los menores españoles, que está en los centros de acogida, que también existen, pero nadie habla de ellos. El futuro de esos niños es el mismo, efectivamente, que de los niños que vienen de fuera. ¿Sabes cuál es el futuro? Cuando cumplen 18 años, a los 6 meses lo echan a la calle. Las instituciones se dejan hacer cargo de ellos y son carnes de cañón. Eso es el futuro de nuestros niños, de los de aquí y de los de fuera. Pero ¿sabes por qué el partido de Vox nunca habla de ellos? Porque no les importa. ¿Y sabe por qué no les importa? Porque son pobres. Antonio González. No, matizarle una cuestión al compañero, a Antonio. Grande Marlaska se presentó como candidato independiente al Consejo General del Poder Judicial y recibió apoyos por parte del Partido Popular,
Eso quería dejarlo claro. Y a mí personalmente no es un personaje político que me suscite mucha simpatía, porque no tiene ninguna capacidad de negociación. Yo he tenido la oportunidad de negociar, de estar frente a frente con el ministro Marlaska en el ámbito de negociación de prisiones, y es cierto de que te dice una cosa y luego hace lo contrario, y de hecho el colectivo de trabajadores penitenciarios no ha habido ningún ministro que considere tan nefasto como este hombre, porque no ha atendido ninguna de sus justas reivindicaciones. Pero eso no quita para que se luche primero contra los delitos de odio y para que se tenga esa sensibilidad en determinadas cuestiones que afectan a toda la sociedad, Antonio. Nos quedamos ya sin tiempo, Rosa, de verdad. Que la fotovoltaica para la próxima, la primer tema. Pero no me habéis dejado porque me pedíais la palabra y yo las daba. Yo sé que es un tema... No pasa, se entiende. Además, hoy requería el tema del incendio también pues requería su tiempo necesario. Nada, aquí nos queremos mucho, ¿eh? Aquí odio no. Esos son debates que se dan, pero opiniones no... y un debate. Antonio González, muchas gracias, Rosa Galindo y Antonio Videla también gracias por acompañarnos. Os espero aquí el mes que viene, a todos ustedes, especialmente, por supuesto, a ese bombero forestal, a Alejandro Yáñez por su testimonio, a Claudio por llamar, a Paquita también por llamar, y a todos ustedes. Yo les dejo con nuestra programación en directo, viene enseguida nuestra compañera Desi, pero antes una recomendación del canal TCM que vuelve cada lunes de este mes de septiembre para recordarnos que ha vuelto ya la vuelta al cole, que ya están las clases. Con esta recomendación me despido, muchísimas gracias y sigan con nuestra programación en directo en PTV Málaga. ¡Atención! Paso listo. Señor Espicol. Las primeras lecciones. 2 por 4. Sal al encerado. Los primeros amigos. Gracias por animarme. Tira ese chicle. El tedio de la monotonía. Bueno, un poco. Y la emoción del descubrimiento. En TCM tenemos un especial cargado de búsqueda, exploración y hallazgos. Lo sabía. Porque este septiembre queremos ser los primeros de la clase. Todos los lunes de septiembre en TCM.